José Fachín, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, veo que no paras, te veo como profesor, como speaker, con tu blog, con Senras, pero ¿cuándo paras tú? Complicado. Ahora estoy deseoso de que llegue el 8 de diciembre para irme unos días de vacaciones, pero paro poco, la verdad que paro poco. Había un viejo dicho que dice, ya descansaré cuando me muera. Bueno, yo creo que lo estoy tomando demasiado al pie de la letra, pero gracias a Dios no me faltan cosas. En otra entrevista que te hicieron, dijiste que comenzaste en el mundo del marketing digital por una charla de Jaime Chicheri. Jaime López Chicheri, sí. ¿Cómo fue esa iniciativa de ir a ese curso y aprender marketing digital? Bueno, en realidad no fue un curso, sino que por la Fundación Tripartita, en este caso yo vivo en Barcelona, fue de la comunidad catalana. Vino al hotel donde yo trabajaba, que yo trabajaba como jefe de recepción en un hotel. Vino Jaime López Chicheri, que es especialista en marketing turístico. Vino por la fundación, contratado por el mismo hotel, a darnos, más que a nosotros, a todos los empleados, más que a mí, un pequeño curso, pero era solo para nosotros, no había gente de fuera, sobre iniciación al marketing turístico. Entonces me llamó la atención. Yo en ese momento solo hacía cosas de turismo, algo de revenue management, que es el tema de posición de habitaciones en Booking y todo ese tipo de cosas, hablando vulgarmente. Y él vino contándonos qué era esto de Facebook, cómo era esto del social media, una versión muy básica, porque no teníamos ni idea. Y te estoy hablando de diciembre del 2012. Y entre esas cosas que nos enseñó, aparte de Facebook, Twitter y un poquito de lo que era el social media, de una parte básica, vuelvo a repetir, nos enseñó cómo crear un blog y lo enseñó con WordPress.com, la gratuita. Y ese blog, porque el curso duró 4 días y yo solo fui a un solo día, que fue el día en el que habló de Facebook y el día en el que habló de blogs, y ese blog es josefachin.com. Pues sí que ha dado mucho de sí un día, ¿no? Mi primer año estuve en la plataforma de WordPress.com, esa que creé ese día del curso. Por eso siempre lo nombro a Jaime, porque en realidad él tiene el honor, por decirlo de alguna manera, de haber sido quien despertó el gusanillo del marketing en mí. O sea, ¿te ha cambiado la vida eso? Yo creo que sí, me ha cambiado la vida personal y profesional al 100%, porque a día de hoy me dedico pura y exclusivamente al marketing. Y Jaime, ¿qué te dice todo esto? José, para un poco, porque estás en todos sitios, macho. No, o sea, lo conozco a Jaime desde esa época. No es que seamos grandes amigos, nos hemos cruzado varias veces. Da la casualidad que este último año nos hemos cruzado más veces que otras. Pero en realidad lo que él me dijo la primera vez que me vio luego del curso, que fue más o menos 1 año y medio después, que le sorprendía el crecimiento tan grande que había tenido, que él en su día había detectado que era una persona deseosa de conocimientos y con ganas siempre de saber más, y que él literalmente lo que me dijo, que notaba en mí como si yo fuera una esponja, que buscaba y absorbía todo lo que tenía a paso, y aprendía, porque vuelvo a repetir, todo lo que he hecho, aparte de pequeños cursos como ese, han sido autodidacta. Hablemos un poco de tus inicios. ¿Cuánto tardó, por ejemplo, tu blog en posicionar? Porque ahora hay una marca fuerte detrás de José Fachín. Es complicado de decirlo. Yo siempre lo que busco marcar cuando he hablado en otros momentos es, yo, como se habrán dado cuenta en lo que estoy hablando, soy argentino, de la ciudad de Córdoba. Yo llegué en el 2001 a Madrid y de ahí en el 2002 me fui a Barcelona, previo paso un par de meses por Italia, y estuve dedicándome casi 12 años y pico al turismo. Cuando empecé con este tema del marketing fue un proceso. Y ese proceso, ¿por qué explico todo este rollo? Porque ese proceso marcó la visibilidad y todo lo que tú dices de mi blog. Yo mi primer año lo tomo como un blog, como que fue el año del descubrimiento, el año del aprendizaje. Yo trabajaba durante el día en una época en el hotel y durante la noche 3, 4, 5 horas trasteaba y aprendía cosas y las contaba en mi blog con una marcada base turística y social media, muy redes sociales. En otra época de ese 2013 trabajaba en otro hotel diferente por las noches y a la tarde en el blog. O sea, no me dedicaba a esto, lo hacía más que todo como si fuera una especie de hobby en ese 2013. En una plataforma gratuita llegué a tener unos más o menos 8.000 visitas al mes con WordPress.com gratuito, pero cero SEO, cero optimización. Era mucho tráfico social y de comunidad que se iba formando porque participaba
más que en grupos de social media, en grupos de turismo, hablando sobre cómo optimizar el social media turístico. Entonces eso me daba como una especie de visibilidad agregada en aquella época, aunque solo hace 3 años y medio, parece que hubiera pasado un mundo, porque no había tanta gente hablando como lo hay ahora. Entonces ibas a uno de estos lugares a hablar de social media y eras como Dios para ellos cuando tú recién empezabas. Sí. ¿Entendés? Porque la gente no estaba tan empapada en esto como está ahora. Entonces ese tráfico social de comunidades de Google Plus, de comunidades que Google Plus a mí en esa época me funcionaba fantástico, de comunidades de Facebook, inclusive de LinkedIn, de los grupos de LinkedIn, me traían muchísima visibilidad. Me ayudó a conseguir un pseudo reconocimiento o fama, como querrás decirle, y a hacer que a finales del 2013 me pasara a una plataforma de pago, empezar a meterle un poco más de caña, ya no solo a las redes sociales, sino también al marketing de contenido y al blogging puntualmente. Y en ese 2014 dejé de trabajar en los hoteles en marzo y empecé a coger mis primeros clientes. Fue el año más duro de mi carrera. El anterior había sido duro porque trabajaba en 2 lados, pero uno ad honorem, por decirlo gratuitamente, y el otro cobrando. Pero en ese 2014 yo digo que fui mi propio becario porque llevaba cuentas en redes sociales por 2 chavos, por 2 duros. Y me costaba muchísimo llegar a fin de mes y la pasé bastante mal ese 2014, pero mi blog creció exponencialmente, pasó de aquellas 8.000 en una plataforma gratuita a unas 35.000 en wordpress.com, que se dice en una plataforma concreta que era mi propio hosting. Y eso hizo que ya me empezaran a llamar de diferentes lugares para dar conferencias, que ya empezaran a verme en diferentes congresos, y empecé con mis primeros viajes. Ese 2014 habré hecho 4 o 5 conferencias en todo el año, y todo eso me llevó a crecer, ya dedicándome muy marcadamente al social media y al blogging. Para resumir un poco más rápido, y en el 2015 descubrí el SEO. Eso hizo que mi blog pasara de 30.000 a 150.000 visitas a finales del 2015, que aprendiera a utilizar herramientas como SEMrush, que SEMrush me terminara contratando porque les encantaba cómo yo hacía las cosas y mostraba lo que hacía con su herramienta, que siempre Fernando Angulo, que es el director de SEMrush, siempre me dijo: quiero que hagas en SEMrush lo que haces en tu blog con nuestra herramienta. Y todo eso me fue llevando a crecer, me fue llevando a dedicarme un poco al SEO. Vuelvo a repetir lo que digo siempre: yo no soy SEO como lo es Villanueva o como lo es Chizo o como lo es Fernando Maciá. Yo hago SEO desde el punto de vista de la estrategia de contenidos, elección de palabras clave, optimización de SEO on page, análisis de la competencia, generación de contenido enfocado a posicionamiento de marca. Es decir, hago un SEO on page básico, pero mayormente lo que hago es SEO de optimización de contenidos y estrategia de marketing de contenidos. Eso lo hice durante 2013, que llevó a que este año haga hecho ¡pum! Por eso digo, explicarte cómo llegué aquí es una historia que podríamos estar mucho más. Te la he resumido. Parece que ha pasado todo muy rápido, pero hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para esos objetivos, para yo lograr creo esas que, metas. así como recién estábamos hablando fuera de cámara contigo, que vas a empezar de nuevo y no sé qué, yo creo que la base de todo es nunca rendirte, trabajar y trabajar. Y la tercera de todo, paciencia. Paciencia, obviamente, paciencia con lógica. Si ves que no llega, tenés que moverte para que llegue. No por quedarte esperando va a llegar solo. No sé si me entiendes. Sí. Pero hay que tener paciencia y hay que trabajar y hay que esperar. Hay gente que consigue las cosas más rápido, hay otras que no. Hay gente que piensa que 3 años ha sido muy poco tiempo. Para mí ha sido muchísimo. O sea, cada uno lo ve de acuerdo a sus perspectivas. Pero sin esfuerzo y sin paciencia no se llega. Incluso 6 a mí me parecen muchos ya. O sea, imagínate. Yo, en referencia a eso, quería preguntarte, toda la gente que comienza con su blog, que utiliza la herramienta en la que tú trabajas y en la que recomiendas, que es SEMrush, ¿qué tienen que hacer para que aparezcan en la herramienta? Que aparezcan en Google, evidentemente. Bueno, en realidad, no es que aparezcas en la herramienta, es lo segundo que hayas dicho. La herramienta traquea a Google. Entonces, si tú no tienes posicionamiento de palabras clave en Google, no vas a salir en la herramienta. Entonces, ¿qué tenés que hacer para que la herramienta detecte tu página web y tu posicionamiento? Precisamente eso, posicionarte. Es decir, trabajar contenido, trabajar palabras claves, trabajar el SEO on page, trabajar la generación de contenido, literalmente. Principalmente. Después hay muchas otras opciones. Yo no me meto en la mayoría de ellas, en el link building y esas cosas. No suelo manejarme mucho con ello más que el link building natural.
Pero la idea de todo es generar contenido bien optimizado y enfocado al usuario y que facilite el posicionamiento en Internet. Hablando de palabras clave, ¿cómo se debe utilizar en un post adecuadamente? El tema al igual que yo he ido creciendo en estos 3 últimos años y medio, esto también ha hecho un cambio radical. Cuando yo empecé me acuerdo que te decían, tenés que repetir un 5, un 6% de la palabra clave en un texto y con eso ya está optimizado. A día de hoy, inclusive sin casi nombrar la palabra clave o sin casi repetirla la palabra clave en un texto, también te puedes posicionar por ella. Entonces, en este momento, la clave es saber ser semántico, es decir, escribir apuntando a una temática y saber cómo meter esas palabras claves que has encontrado, porque en las palabras claves, yo sé también otra cosa que siempre digo, no es que las palabras claves se han muerto la forma en que se usaban antes, ahora se usan de una manera mucho más sutil y mucho más estratégica. Entonces, esa estrategia de saber elegir las palabras claves metiéndolas en un contenido que parezca que están sin estar. Es decir, que tú la leas y casi no te des cuenta de cuál es la palabra clave, pero sí de qué habla el contenido. No sé si se entiende lo que quiero decir. Esa es la base. Que tú veas que las palabras claves sí están, pero casi no te das cuenta de que están, pero interpretas al 100% de qué va. Es decir, cuál es la temática de ese contenido. O sea, decirle, eso vamos sería a hablar natural, de este por tema. decirlo de alguna manera. Sí, o sea, tratar un tema en concreto y... Exactamente. Bueno, para terminar, te defines como un bloguero convertido en marketero. Estaba pensando si decirlo o no, pero ya me has ganado tú. Yo un par de veces me dijeron, ¿y tú cómo te defines? Y literalmente lo que tú dices. Yo no he sido el típico marketero que se forma y saca un blog porque, por ejemplo, como los alumnos de Aula CM, porque se lo recomiendan que es bueno, o porque ve que otros lo utilizan, o porque lo está recomendando. No, yo fui todo al revés. Yo empecé jugando con un blog, ¿vale? Me creé aquel blog que en los primeros meses hablaba mucho de tecnología para hoteles, channel manager, que son los gestores de reserva. Después metí un poco de social media para hoteles, para casas rurales. O sea, empecé medio como digo yo, ese año aprendiendo y jugando, y luego fui profesionalizando. Y se profesionalizaba primero mi blog con lo que yo iba aprendiendo y después yo con lo que aprendía más lo que practicaba en él. Entonces, moraleja, diríamos que es un marketero que se ha hecho gracias a un blog. Por eso digo que soy un bloguero que luego del tiempo se hizo marketero. Un bloguero marketero y un fenómeno. José Fachi, muchas gracias. Un gusto.